Durante su boda, el millonario quedó paralizado al darse cuenta de que la mesera era su esposa, quien desapareció hace 11 años. Él se acercó y: me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal, muchas gracias. El lujoso salón del hotel más prestigioso de la ciudad era una obra maestra de la opulencia, un escenario donde cada detalle estaba diseñado para impresionar. Candelabros de cristal proyectaban un resplandor dorado sobre las mesas, adornadas con rosas blancas y vajilla de porcelana. Los invitados, la élite empresarial y política, reían con copas en mano mientras las cámaras de los periodistas capturaban la noche que sellaría la unión de dos de las familias más poderosas. Alejandro Lombardi, el hombre en el centro de todo, proyectaba la imagen de perfección absoluta. Su smoking negro estaba impecable, su cabello peinado con precisión, su sonrisa ensayada y su postura dominante. Todo en él irradiaba poder y control, pero dentro de su pecho algo se sentía fuera de lugar. Desde el momento en que llegó al altar junto a Valeria Montenegro, la mujer con quien estaba a punto de casarse, esa sensación lo había estado carcomiendo. No era nerviosismo ni arrepentimiento, no tenía dudas sobre su matrimonio. Después de todo, Valeria era la esposa ideal, bella, sofisticada, perteneciente a una familia con la que su empresa compartía intereses. Pero en el fondo de su mente, un pensamiento incómodo se aferraba como una sombra persistente. Entonces, ocurrió. En medio del bullicio de la fiesta, entre los camareros que iban y venían con bandejas de champán, su mirada se fijó en un rostro familiar. Su respiración se detuvo. El tiempo pareció ralentizarse. Una mesera, con su uniforme blanco y negro, sostenía una bandeja con ambas manos mientras caminaba entre los invitados. Su cabello estaba recogido en un moño simple, sin adornos ni joyas, sin maquillaje llamativo, sin nada que la hiciera destacar. Y aún así, Alejandro sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Era ella, Sofía, la mujer que había desaparecido hacía 11 años. Su corazón martilleó en su pecho con tanta fuerza que sintió que explotaría. Sus manos temblaron y la copa de champán que sostenía resbaló de sus dedos, estrellándose contra el suelo, el cristal haciéndose añicos en 1000 pedazos. El sonido rompió el ambiente festivo. Algunos invitados giraron la cabeza, pero Alejandro no podía escuchar nada más. Su mundo entero se redujo a esa silueta que se movía con prisa, con la mirada baja, ajena a su presencia, como si no lo conociera, como si nunca hubieran compartido una vida juntos. Pero la conocía. Cada rasgo, cada curva de su rostro, la forma en que sus labios temblaban levemente cuando estaba nerviosa, la manera en que su postura delataba una urgencia contenida. No había posibilidad de equivocarse. Sofía alzó la vista por un instante y sus miradas se encontraron. Alejandro vio su expresión cambiar. Vio la tensión en sus ojos, el miedo puro en su rostro. Ella también lo había reconocido. Y entonces, huyó. Dio media vuelta y caminó apresuradamente hacia la puerta trasera del salón. El instinto de Alejandro se activó de inmediato. Sus piernas se movieron antes de que su mente procesara lo que estaba pasando. Empujó una silla, esquivó a un camarero, se abrió paso entre los invitados sin importarle quién lo veía. Pero una mano se aferró a su brazo antes de que pudiera cruzar la puerta. «Alejandro, ¿qué estás haciendo?» Era Valeria, su prometida. La música seguía sonando, los flashes de las cámaras capturaban cada instante, pero Alejandro sentía que el mundo entero se desmoronaba a su alrededor. «Necesito salir un momento», dijo con la voz entrecortada. Los murmullos comenzaron a esparcirse entre los asistentes. Algunos intercambiaban miradas confusas, otros observaban con curiosidad, pero Valeria no lo soltó. «¿Qué está pasando? ¿Quién es esa mujer?» Alejandro apartó su mano bruscamente. «No es nada», murmuró, y sin darle tiempo a reaccionar, atravesó la puerta. El pasillo del personal estaba en penumbras, con apenas unas luces frías iluminando los corredores. Alejandro miró a ambos lados, pero Sofía ya no estaba. Era imposible. Caminó rápido, giró en las esquinas, empujó una puerta trasera y salió al exterior del edificio. La brisa nocturna lo golpeó en el rostro, vacío. No había nadie. Regresó al salón con el corazón palpitando en su garganta, tratando de recuperar el aliento. Su mente se debatía entre la euforia y la confusión. Sofía estaba viva. Después de 11 años de no encontrar una sola pista, después de noches enteras preguntándose qué había sucedido con ella, de contratar investigadores, de remover cada posible conexión, ahí estaba. Y se había ido otra vez. Su teléfono vibró en su bolsillo. Lo sacó con manos temblorosas y miró la pantalla. Un mensaje anónimo. «Deja el pasado donde está, o lo perderás todo». Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esto no era una coincidencia. Alguien más sabía la verdad. Alguien más estaba manipulando las piezas de este juego.
Pero no pensaba detenerse, no esta vez. Antes de continuar con la historia, me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal. Muchas gracias. El eco de sus propios pasos resonaba en el pavimento mientras Alejandro recorría la calle detrás del salón de eventos, su respiración agitada, sus ojos escaneando cada rincón en busca de Sofía. Su Sofía, la mujer que había dado por muerta y que ahora huía de él como si se tratara de un desconocido, como si su simple presencia le provocara terror. Su pecho ardía con una mezcla de incredulidad y desesperación. Cada latido golpeaba con fuerza contra su piel, como si su corazón intentara advertirle que no la dejara escapar de nuevo. El callejón estaba oscuro. Las luces de neón parpadeaban débilmente sobre los contenedores de basura y las puertas de servicio cerradas, y aunque todo parecía en calma, Alejandro sabía que ella estaba ahí. Podía sentirlo, podía oler el perfume tenue que, por más que los años pasaran, seguía reconociendo con una precisión inquebrantable. Entonces la vio, a unos metros de distancia, pegada contra la pared, con el pecho subiendo y bajando de forma frenética, con los ojos bien abiertos, asustada, vulnerable, como si su cuerpo entero estuviera paralizado por el miedo. Sofía. Su voz salió más ronca de lo que esperaba, como si el alma se le estuviera desgarrando desde adentro. Ella giró el rostro de inmediato y la expresión que encontró en sus ojos fue como un puñal en el pecho. No había sorpresa, no había emoción, no había alivio, solo pánico. «No me llames así», susurró ella, su voz apenas un hilo de aire, con las pupilas dilatadas, como si Alejandro fuera una sombra del pasado de la que tenía que escapar. Él avanzó con cautela, sintiendo que cada paso que daba podía hacerla desaparecer de nuevo. «¿Por qué estás huyendo de mí?», preguntó. Su tono era un intento de ser suave, pero la desesperación se filtraba en cada palabra. «Yo no te conozco», respondió Sofía, su cuerpo entero tenso como una cuerda a punto de romperse. Era mentira. Lo vio en sus ojos, en la forma en que su respiración se volvía errática, en cómo sus manos temblaban sutilmente, como si su mente estuviera luchando contra un recuerdo que no quería surgir. «Soy Alejandro, tu esposo», insistió, sintiendo su garganta cerrarse con esas palabras, porque por más que lo dijera, ella seguía negándolo. Sofía apretó los labios, sacudió la cabeza y, sin mirarlo a los ojos, dijo con firmeza: «Mi nombre es Elena Torres». Alejandro frunció el ceño, repitiendo mentalmente ese nombre, tratando de entender lo que estaba pasando, pero en el fondo de su ser, sabía que no había equivocación posible. Esa mujer frente a él, esa mujer que intentaba fingir que no lo conocía, era Sofía, su Sofía. «No, tú eres Sofía, mi Sofía». Su voz se quebró apenas un poco, pero la intensidad en sus ojos demostraba que no tenía ninguna duda. Sofía tragó saliva, su mandíbula se tensó, sus puños se cerraron con fuerza y por un momento pareció que iba a decir algo, pero en lugar de responder, giró sobre sus talones y corrió hacia la avenida principal. Alejandro reaccionó de inmediato y la siguió, con el corazón martillando su pecho, con la adrenalina recorriendo su cuerpo como fuego líquido, su mente gritándole que no podía perderla otra vez, que no importaba lo que estuviera pasando, tenía que alcanzarla. Cuando la vio entrar en un cruce peatonal lleno de gente, supo que si la dejaba avanzar más, la perdería, así que aceleró el paso y, con un movimiento rápido, sujetó su brazo con firmeza, pero sin lastimarla. Sofía se quedó inmóvil. Su respiración era entrecortada, su pecho subía y bajaba de forma errática, su piel estaba fría, pero lo que más le preocupó a Alejandro fue la forma en que sus pupilas se dilataron, como si de repente su mente estuviera procesando algo que había estado enterrado en lo más profundo de su subconsciente. «Si realmente no me conoces, dime por qué tus ojos dicen lo contrario». Sus palabras fueron un reto silencioso, un desafío que retumbó en el aire como una bomba de tiempo. Sofía desvió la mirada, tragó saliva con dificultad. Su cuerpo entero reflejaba lucha interna, como si algo dentro de ella estuviera empujando para salir, para recordarle una verdad que no quería aceptar. Entonces, de repente, un jadeo de dolor escapó de sus labios. Su mano subió a su cabeza y sus dedos se aferraron a su sien como si algo dentro de ella se estuviera quebrando. Alejandro frunció el ceño, su instinto protector encendiéndose de inmediato. «¿Qué te pasa?». Su tono pasó de exigente a preocupado. Sofía cerró los ojos con fuerza. Su respiración se volvió errática, sus piernas temblaron. Imágenes borrosas cruzaron su mente. Un coche negro. Dolor. Una sombra acercándose. El pánico la golpeó con la fuerza de una ola. Alejandro vio el terror puro reflejado en su rostro y sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Sofía, dime qué recuerdas», insistió, pero ella apenas pudo mirarlo antes de empujarlo con todas sus fuerzas y echarse a correr una vez más. Alejandro se quedó ahí,
con su mano todavía en el aire, con su respiración agitada, con el pecho ardiendo de frustración. Pero entonces, su teléfono vibró en su bolsillo. Sacó el dispositivo y miró la pantalla. Un mensaje anónimo. Deja el pasado donde está, o lo perderás todo. El aire se le atascó en la garganta. Volvió a leer el mensaje, sus pupilas dilatadas por la furia, su mandíbula apretada con una tensión insoportable. Alguien sabía lo que estaba pasando. Alguien había querido que Sofía desapareciera de su vida y ahora quería impedir que la encontrara de nuevo. Esa noche, al regresar a su oficina, Alejandro llamó a su jefe de seguridad con la voz llena de una determinación feroz. Encuéntrala, descubre quién la contrató, quiero saber dónde ha estado todos estos años. Su tono no dejaba espacio para dudas ni discusiones. Del otro lado de la línea, su jefe de seguridad tardó un poco más de lo normal en responder. Señor, no hay registros de ella, no hay un contrato a su nombre, ni en el servicio de meseros ni en el hotel. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Eso es imposible, la vi con mis propios ojos. Señor, es como si nunca hubiera estado ahí. El silencio que siguió fue denso, pesado, como un manto oscuro que se cernía sobre él. Alejandro colgó, sus dedos apretando el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Esto no era una simple coincidencia. Esto era un mensaje. Sofía no solo había desaparecido de su vida. Alguien había intentado borrar su existencia. Pero ahora que la había encontrado, no se detendría hasta saber la verdad. Alejandro se sentó en su oficina con el teléfono aún en la mano, su respiración pesada, sus pensamientos girando en círculos sin hallar una salida. Lo que su jefe de seguridad le acababa de decir no tenía sentido. Sofía estaba ahí. La había visto con sus propios ojos, había tocado su piel, había sentido la desesperación en su mirada, y ahora resultaba que no había ni un solo registro de su presencia en el evento. Era como si hubiera sido un fantasma, un espejismo diseñado para confundirlo y atormentarlo. Pero Alejandro no creía en coincidencias. Encendió su computadora y comenzó a escribir el nombre que Sofía le había dado: Elena Torres. Buscó en bases de datos, registros laborales, redes sociales. Nada. Solo un par de referencias de empleos temporales en los últimos 5 años y ni una sola mención anterior a esa fecha. Era como si ella hubiera nacido de la nada, como si alguien se hubiera asegurado de borrar cada rastro de su pasado. Frustrado, se pasó la mano por el cabello, su mandíbula apretada, sus músculos tensos. Quería respuestas, necesitaba respuestas. Si Sofía había desaparecido hacía 11 años, ¿quién la había mantenido oculta? ¿Por qué ahora estaba de vuelta? ¿Y por qué demonios fingía no recordarlo? El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Matías, su mejor amigo y socio. Alejandro dudó antes de contestar, pero terminó deslizando el dedo por la pantalla. ¿Dónde te metiste anoche? Toda la prensa está hablando de cómo dejaste a Valeria en plena boda. Dicen que parecías un loco, que saliste corriendo detrás de una mesera. La voz de Matías sonaba despreocupada, pero Alejandro lo conocía demasiado bien para no notar el matiz de tensión detrás de sus palabras. Matías, necesito que averigües algo para mí. Es sobre una mujer llamada Elena Torres. Su tono era serio, sin espacio para rodeos. Del otro lado de la línea hubo un silencio. ¿Elena Torres? Matías repitió el nombre lentamente, como si lo estuviera analizando, como si lo hubiera escuchado antes. Sí, trabajó como mesera en la boda, pero no hay registros de ella. Quiero saber quién la contrató, de dónde viene, qué esconde. Alejandro apretó los dientes, su mano cerrándose en un puño sobre la mesa. Voy a ver qué encuentro, respondió Matías después de unos segundos, pero su tono era extraño, demasiado neutro, demasiado cuidadoso. Alejandro colgó sin responder y sintió una incomodidad crecer en su pecho. Matías siempre había sido su mano derecha, el único hombre en el que confiaba ciegamente. Pero algo en su reacción lo hizo dudar. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Señor Lombardi, tenemos información. Su jefe de seguridad entró con un sobre en la mano. Alejandro lo tomó sin decir palabra y lo abrió con rapidez. Dentro había una foto, una imagen borrosa, en blanco y negro, capturada por una cámara de seguridad. Sofía, caminando por una calle oscura, con un abrigo grueso cubriendo su cuerpo, la cabeza gacha, el rostro parcialmente oculto por su cabello. Y detrás de ella, un hombre con una gorra negra la seguía de cerca. El estómago de Alejandro se contrajo. ¿Quién es él?, preguntó, sus ojos clavados en la silueta del desconocido. No lo sabemos. No hay coincidencias en la base de datos, respondió su jefe de seguridad con tono tenso. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Alguien estaba siguiendo a Sofía. Alguien que claramente no quería que ella recordara quién era. Necesito que la encuentren.
No importa cuánto cueste. Su voz era baja, peligrosa. Ya tenemos una pista. Hoy trabaja en un restaurante de la zona sur. Podemos ir ahora, informó el hombre, y Alejandro se puso de pie de inmediato, sin dudar ni un segundo. El camino hasta el restaurante fue un infierno. Cada semáforo rojo, cada auto que se interponía, cada segundo que pasaba sin verla aumentaba la desesperación en su pecho. No iba a perderla otra vez. Cuando llegaron, el lugar era modesto, pequeño, alejado del lujo en el que Sofía alguna vez había vivido. Alejandro bajó del auto sin esperar a nadie y cruzó la puerta con una determinación feroz. Los clientes se giraron para mirarlo. Su traje caro y su presencia imponente contrastaban demasiado con el ambiente sencillo del restaurante. Pero él solo tenía ojos para una persona. Detrás del mostrador, colocando platos en una bandeja, estaba ella. Su respiración se detuvo un segundo. Sofía levantó la mirada y cuando sus ojos se encontraron, el aire pareció volverse más pesado, más espeso. Por un instante, Alejandro juró ver un destello de reconocimiento, una sombra de algo en su expresión, pero en un parpadeo desapareció y fue reemplazada por el mismo pánico de la noche anterior. Ella dejó la bandeja sobre el mostrador y dio un paso atrás. «No puedes estar aquí». Su voz era un susurro tembloroso. «Voy a preguntarlo una vez más». Alejandro se acercó con pasos medidos, su mirada penetrante. «¿Por qué sigues diciendo que no me conoces?» Sofía entrecerró los ojos, su mandíbula se tensó, pero no respondió. Alejandro sacó la foto que le habían entregado y la deslizó sobre el mostrador. «¿Quién es él?», preguntó, señalando al hombre que la seguía en la imagen. Sofía bajó la vista y en cuanto vio la imagen, su piel se volvió más pálida. Un leve temblor recorrió sus manos. «No lo sé». Su voz apenas se escuchó, pero Alejandro vio la mentira reflejada en sus pupilas. «¿No lo sabes o tienes miedo de decirlo?», insistió. El sonido de una puerta abriéndose interrumpió la conversación. «Elena, ¿todo bien?». La voz grave de un hombre hizo eco en la sala. Alejandro giró la cabeza lentamente. En la entrada de la cocina, con los brazos cruzados y la mirada afilada, estaba un sujeto alto, con el uniforme del restaurante, pero con la actitud de alguien que no pertenecía allí. «¿Todo bien, Diego?», respondió Sofía con rapidez. Alejandro no necesitó más para entenderlo. Ese hombre no era solo un compañero de trabajo. Era su guardián. O peor aún, era la persona que se aseguraba de que ella no hablara. El aire entre ellos se volvió denso. «Volveremos a hablar». La voz de Alejandro fue un susurro firme antes de dar un paso atrás y salir del restaurante sin apartar la mirada de Sofía. Su teléfono vibró en su bolsillo. Un nuevo mensaje. «Te lo advertimos. Si sigues buscando, la perderás otra vez». Alejandro cerró los ojos un segundo, sintiendo su propia furia expandirse en su pecho como un incendio incontrolable. No importaba lo que le dijeran, no importaba quién intentara detenerlo. No iba a retroceder. Había esperado 11 años por ella. Y esta vez, la verdad saldría a la luz. Alejandro no había pegado un ojo en toda la noche. Su mente seguía atrapada en la imagen de Sofía en el restaurante, en la forma en que tembló al ver la foto, en ese hombre que la vigilaba con una actitud que no dejaba espacio para dudas. No era solo un compañero de trabajo. Era alguien que la controlaba, alguien que quería asegurarse de que ella no recordara nada. Se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana de su oficina, sus manos apretadas en puños. Llevaba 11 años sin respuestas y ahora que la tenía frente a él, un muro invisible la separaba de la verdad. Su teléfono vibró en la mesa y cuando vio el nombre en la pantalla, su mandíbula se tensó. Era Matías. «¿Averiguaste algo?». Su voz sonó áspera, impaciente. Matías tardó un segundo en responder. «Sí, pero creo que hay algo que deberías saber primero». Su tono era demasiado neutro, demasiado medido, como si estuviera decidiendo con cuidado qué palabras usar. Alejandro no tenía paciencia para rodeos. «Habla de una vez», exigió. «Elena Torres no existe. No hay documentos legales antes de hace 5 años, no hay familia, no hay registros médicos. Es como si alguien hubiera fabricado esa identidad de la nada». Matías hizo una pausa antes de continuar. «Pero encontré algo más. En los últimos meses, alguien ha estado vigilándote, siguiendo cada uno de tus movimientos. Y no es cualquier persona, Alejandro. Son profesionales». Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no dejó que su voz delatara su inquietud. «¿Quién los contrató?», preguntó. «Eso es lo que no he podido descubrir. Pero hay algo más». Matías dudó un momento antes de soltar la última bomba. «Valeria se ha reunido con personas que prefieren no ser mencionadas. Parece que sabe más de lo que dice». Alejandro cerró los ojos un instante, su respiración controlada a la fuerza. Sabía que Valeria no era una mujer ingenua, que siempre había sido calculadora,
pero jamás imaginó que podría estar envuelta en algo tan sucio. «Quiero pruebas», ordenó sin vacilar. «Estoy en eso», aseguró Matías antes de colgar. Alejandro dejó el teléfono sobre la mesa y exhaló despacio. Si Valeria estaba involucrada, significaba que esto iba más allá de Sofía, más allá de su desaparición, más allá de lo que él jamás imaginó. Pero primero, necesitaba hablar con ella. Horas después, Alejandro llegó al restaurante, esta vez con una estrategia diferente. No irrumpió como la última vez, no mostró su desesperación. Simplemente entró, tomó asiento en una de las mesas y esperó. Sofía no tardó en notar su presencia. Sus manos se crisparon sobre la bandeja, sus ojos evitaron los de él, pero Alejandro no desvió la mirada. Sabía que ella quería huir, pero también sabía que no lo haría frente a todos. Cuando finalmente se acercó para tomar su pedido, su voz fue apenas un susurro tenso. «No deberías estar aquí». «Voy a seguir viniendo hasta que me digas la verdad», respondió él con calma. «Ya te dije que no te conozco», murmuró, pero su voz tembló al final. Alejandro deslizó un sobre la mesa. Sofía tragó saliva, su mirada fija en el sobre como si quemara. Finalmente, con manos temblorosas, lo abrió. Dentro había una serie de fotos, instantáneas de su vida pasada, de ellos juntos, de su casa, de su boda. Imágenes de un mundo que ella había olvidado, pero que su subconsciente parecía reconocer. Su respiración se volvió errática, sus ojos se llenaron de algo que Alejandro no supo definir. Miedo, confusión, negación. «Claro que no», susurró Sofía, sus dedos aferrándose al papel con tanta fuerza que temió romperlo. «Sí», su voz fue firme. Sofía dio un paso atrás, sacudiendo la cabeza. «Alguien te ha hecho creer que no eres quien eres», continuó Alejandro, sin soltarla de su mirada intensa. «Quiero saber quién y por qué». Las lágrimas se acumularon en los ojos de Sofía, pero se negó a dejarlas caer. «No puedo hacer esto», dijo en un tono quebrado antes de darse la vuelta y alejarse rápidamente. Alejandro no la siguió esta vez. Sabía que había sembrado una semilla, que por más que ella intentara rechazarlo, la duda ya estaba dentro de su mente. Pero no esperó que, al salir del restaurante, una sombra lo estuviera esperando en la esquina. «Deja de buscarla». La voz era grave, amenazante. Alejandro giró la cabeza lentamente y sus ojos se encontraron con un hombre de aspecto sombrío, vestido con ropa oscura y una cicatriz en la mejilla. «¿Quién te envió?», preguntó sin alterar su tono. «No te interesa. Es la última advertencia», dijo el hombre antes de dar media vuelta y desaparecer en un callejón. Alejandro se quedó allí, inmóvil, mientras su mente procesaba lo que acababa de suceder. Ahora tenía la certeza de que Sofía no había desaparecido por accidente, y alguien estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para evitar que recordara la verdad. Alejandro revisó por 10ª vez las fotos esparcidas sobre su escritorio, su mente trabajando a toda velocidad. Sofía no había desaparecido por casualidad, alguien la había alejado de él, alguien con suficiente poder para borrar su identidad y hacerla creer que nunca había sido su esposa. Pero ahora, después de años de incertidumbre, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Sofía había reaccionado a las fotos, lo que significaba que en algún rincón de su mente, la verdad aún existía. Solo debía encontrar la forma de hacerla recordar sin que su vida corriera peligro. Tomó su teléfono y marcó el número de Matías, su mejor amigo y socio. La voz de Matías sonó tranquila al responder, pero Alejandro detectó una tensión oculta, un leve titubeo que antes no estaba allí. «Necesito verte ahora», dijo Alejandro con firmeza. «¿Es sobre Sofía?», preguntó Matías, sin rodeos. Alejandro apretó los dientes. «Sí, y quiero la verdad. Todo lo que sepas». Matías guardó silencio por un momento. Luego suspiró. «Nos vemos en mi oficina en 1 hora». Alejandro colgó sin responder. Algo en su instinto le decía que Matías sabía más de lo que admitía. Cuando llegó a la empresa, Matías lo recibió con su expresión impenetrable, pero Alejandro no tenía paciencia para juegos. «¿Qué tanto sabes sobre la desaparición de Sofía?». Su voz era baja, peligrosa. Matías sostuvo su mirada antes de responder. «Yo intenté advertirte, Alejandro», dijo con calma, «pero no querías escuchar». Alejandro sintió que su sangre se helaba. «¿Advertirme de qué?». Matías se levantó lentamente y cerró las cortinas de la oficina antes de continuar. Sofía no desapareció sola. Alguien la hizo desaparecer, alguien que tenía miedo de lo que ella sabía. Alejandro sintió que su respiración se volvía pesada. «¿Quién?». Matías lo miró con seriedad antes de decir un nombre que Alejandro nunca esperó escuchar. «Fue Valeria». El impacto fue inmediato, como un golpe directo al pecho. «Eso es imposible», murmuró Alejandro, negando con la cabeza. «¿De verdad lo crees?».
Matías entrecerró los ojos. Valeria nunca fue la mujer que creías. Cuando Sofía comenzó a hacer preguntas sobre la empresa, cuando descubrió ciertas transacciones sospechosas, se convirtió en un problema. ¿Y sabes cómo maneja Valeria los problemas? Alejandro sintió una furia fría recorrer su cuerpo. ¿Me estás diciendo que Valeria hizo desaparecer a Sofía para que no interfiriera en sus negocios? Matías inclinó la cabeza. Te estoy diciendo que Sofía estuvo más cerca de la verdad de lo que cualquiera de nosotros imaginó. Y que Valeria se aseguró de que desapareciera antes de que pudiera hablar. Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su prometida, la mujer con la que estaba a punto de casarse, no solo le había mentido, sino que podría ser la responsable de haberle arrebatado a Sofía durante todos estos años. ¿Dónde encaja Sofía en todo esto ahora?, preguntó con la mandíbula tensa. Matías miró por la ventana, su expresión grave. Si Valeria sospecha que ella está recordando, la volverá a hacer desaparecer. Alejandro no lo dudó un segundo más. Tomó su teléfono y salió de la oficina sin mirar atrás. Su siguiente parada era el restaurante donde Sofía trabajaba. Cuando llegó, la vio desde la distancia, limpiando una mesa con movimientos mecánicos, como si estuviera en otro mundo. Su rostro reflejaba cansancio, pero había algo más en sus ojos, algo diferente. Duda. Se acercó con pasos seguros, pero esta vez no intentó presionarla, no intentó forzarla a recordar. En cambio, deslizó una nota sobre la mesa junto a ella y habló en un tono sereno. Si en el fondo de tu corazón sientes que algo no encaja, si hay algo en ti que te dice que no todo es como te hicieron creer, ven a este lugar esta noche. Te prometo que solo quiero darte respuestas. Sofía miró la nota con recelo, pero Alejandro notó el leve temblor en su mano al tomarla. Sin esperar una respuesta, se dio la vuelta y se marchó. Horas más tarde, sentado en la penumbra de su oficina privada, Alejandro revisó la información que Matías le había enviado. Valeria había movido una cantidad importante de dinero la semana en que Sofía desapareció, fondos que habían sido transferidos a cuentas imposibles de rastrear. Cuando el reloj marcó las 9, Alejandro sintió que su corazón latía con fuerza. Sofía no había llegado. Miró su teléfono, revisó los mensajes. Nada. Pero entonces, justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, la puerta se abrió. Sofía estaba allí. Alejandro se puso de pie de inmediato, su corazón golpeando contra su pecho. «Gracias por venir», dijo en voz baja. Sofía se quedó en el umbral, su expresión llena de confusión, pero también de determinación. «Si me mentiste, si todo esto es un juego, me marcho y no volverás a verme», advirtió. Alejandro confirmó, sosteniendo su mirada. «Entonces empecemos con la verdad». Alejandro observó a Sofía en silencio mientras ella se mantenía en la entrada de su oficina, con una mezcla de miedo y determinación en su mirada. Había esperado años por este momento, por verla de nuevo, por encontrar respuestas. Pero ahora que estaba allí, tan cerca y al mismo tiempo tan distante, no sabía por dónde empezar. «Si estás aquí, significa que algo en ti duda», dijo con calma, midiendo cada una de sus palabras. Sofía bajó la mirada, sus dedos temblorosos apretando el borde de su abrigo. «No entiendo por qué me persigues, por qué insistes en que soy alguien que no recuerdo ser». Su voz sonaba tensa, pero no tan segura como antes. Alejandro sacó un sobre del escritorio y lo deslizó hacia ella. «Porque la verdad no desaparece solo porque alguien la oculte», susurró. Sofía dudó antes de tomar el sobre y abrirlo. Sus ojos recorrieron las imágenes una a una, fotografías de su boda con Alejandro, de su antigua vida, de momentos que parecían extrañamente familiares pero que su mente se negaba a aceptar. Luego, encontró un documento. Un informe médico fechado hace 11 años. «Fuiste ingresada en una clínica privada después de un accidente. Estabas inconsciente. Pero el nombre en los registros no era Sofía Lombardi, era Elena Torres», explicó Alejandro con voz tensa. Sofía sintió un nudo en el estómago. «¿Estás diciendo que alguien me hizo olvidar?» «Alguien te hizo desaparecer», corrigió Alejandro, su mandíbula apretada. «Y ahora sé quién fue». Sofía dejó caer los papeles sobre la mesa, su mente girando en 1000 direcciones. Imágenes confusas pasaban fugazmente por su cabeza. Una habitación blanca, el sonido de un monitor cardíaco, una voz susurrando su nuevo nombre. Su respiración se aceleró, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Alejandro se levantó y se acercó con cautela. «Lo sé, es mucho, pero hay algo más que necesitas saber», susurró. «Fue Valeria. Ella estuvo involucrada en tu desaparición. Fue ella quien movió todo para borrar tu pasado, para sacarte de mi vida». El nombre golpeó a Sofía como un puñetazo en el pecho. Algo dentro de ella encajó de golpe. «Yo la conocía», murmuró en un hilo de voz.
Alejandro confirmó. Ella sabía que estabas recordando y no se iba a quedar de brazos cruzados. Sofía sintió su piel erizarse. Si es verdad, entonces mi vida sigue en peligro. Por eso no podemos dejar que ella controle la historia, dijo Alejandro con firmeza. Sofía lo miró fijamente, todavía con dudas, pero por primera vez sintiendo que la verdad estaba ahí, al alcance de su mano. ¿Qué quieres hacer? Alejandro sacó su teléfono y marcó un número. Es hora de terminar con esto. Horas después, en la gala benéfica organizada por Valeria, los flashes de las cámaras iluminaban la entrada del lujoso salón. Invitados de alto perfil brindaban, ajenos a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Valeria se movía entre ellos con la seguridad de siempre, pero su sonrisa se desvaneció cuando Alejandro apareció en la entrada con Sofía a su lado. Los murmullos comenzaron de inmediato. Todos en la sala la reconocieron, el parecido con las fotos de su antigua vida era innegable. «Pensaste que la habías enterrado para siempre», dijo Alejandro, acercándose a Valeria con una mirada gélida. Valeria, por primera vez, perdió su compostura. «Yo no sé de qué hablas», intentó decir, pero su voz tembló. Sofía dio un paso al frente. «Yo sí lo sé». Los periodistas comenzaron a moverse, cámaras grabando cada palabra. Alejandro sacó un documento y lo levantó. «Este es un informe financiero que demuestra que la semana en que Sofía desapareció, tú hiciste una transferencia millonaria a una clínica privada». Su voz resonó en la sala. «Compraste su silencio, borraste su pasado y la convertiste en otra persona». El color se desvaneció del rostro de Valeria. «Eso no prueba nada», escupió, pero ya era demasiado tarde. Sofía se acercó lentamente, su mirada firme. «Me robaste mi vida, pero no vas a robarme la verdad». En ese momento, un grupo de oficiales entró al salón. «Señora Montenegro, tenemos una orden de arresto en su contra», anunció uno de ellos. El silencio en la sala era absoluto. Valeria miró a su alrededor, buscando una salida, pero no había escapatoria. Alejandro tomó la mano de Sofía mientras la policía se llevaba a Valeria. «Recuperamos lo que nos arrebataron». Sofía exhaló lentamente, su corazón latiendo con fuerza. «Aún hay mucho que no recuerdo», susurró. Alejandro la miró con suavidad. «Entonces tomemos el tiempo para recordar juntos». Y por primera vez en 11 años, Sofía sintió que estaba exactamente donde debía estar. Gracias por quedarte hasta el final de esta increíble historia. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. También te recomiendo ver el vídeo que aparece en pantalla para seguir descubriendo más historias sorprendentes. Te aseguro que te vas a sorprender. Nos vemos en el próximo vídeo.